The Wild Project. He visto vídeos que me han dejado helado, ¿eh? Los hemos visto. Sí. Muy duros, ¿eh? Muy duros, muy duros. Esto ha pasado en un partido de fútbol, en el Estadio Corregidora. Estaban jugando el Querétaro contra el Atlas. La verdad es que el Atlas sí que me sonaba mucho, Querétaro no me sonaba. El campo es el del Querétaro. Era un partido tal cual. Y en el minuto 68 empezó a haber trifulca entre aficiones. Entre la afición ultra. Porque ahí había gente de todo tipo. Había familias, había niños, había personas normales que van a disfrutar del fútbol sin más historias, ¿no? Empezó batalla campal. Hay un clip en Twitter que lo podéis buscar y lo podéis encontrar súper fácilmente, en el que se ve un policía que encima está como, ¿sabes? Como apoyado, como que solo le falta el purito y que se está haciendo una pajilla. Disimulando, creo que con el teléfono como si hablara. Pero le viene alguien que no sé si es un jugador o alguien y le dice, mira, porque se estaba viendo ya, parecía una película, se está viendo dos masas de personas peleándose. Y el tío así, mirando para otro lado cuando se escucha y se ve que ahí hay trifulca, y luego le viene otro y hace como, mira... Y hace como si mira, como si hablara, no, tal, no, el pero que sí. te digo del teléfono es otro. Es otro. Vale. Pues está ahí, buscarlos. Y de hecho es un tweet que tiene como ya 20 o 25.000 likes, muchos retweets. No había policía en ningún lado casi. La que había pasaba de todo. Supongo que pensaban que se den de hostias y luego, pues bueno, ya está, se espabilen. Seguridad nula. Las primeras noticias eran tragiquísimas. Yo había leído 17 muertos. Es una barbaridad en un partido de fútbol. Sí. De repente las autoridades están diciendo que no hay ni un muerto. Hay 22 heridos. Algunos muy graves y críticos, pero ni un muerto. Y ahora es cuando viene la segunda parte. Hoy en día se graba todo. Yo he visto vídeos no manipulados, que son muy claros, en los cuales mínimo 3 personas en el suelo. 2 de ellas completamente inmóviles siendo pateados. Otro con un charco de sangre en su cabeza y con unos espasmos en el brazo, pero que eso es muerte. Sí. Y que le están dando encima palizas. Se escucha, matémoslos a todos, muerte, muérense. En un partido de fútbol, yo no me creo que no haya un muerto. Eso te lo digo así de claro. Ni un muerto es imposible. Aquí hay como mínimo hay 3. Pero están ahí y encima están las caras de los agresores. Buah. Es que se ven claramente. ¿Cuánta gente era? Que eran 20 personas. Es que era batalla campal. Sí, o sea, en diferentes plan... sitios del estadio, creo que. Pero qué locura, ¿no? Que acabe esto salvajes. Así. Bueno, para mí es que para mí es para expulsar, y lo siento mucho que no tendrá culpa, pero es para expulsar el equipo de cualquier categoría. Yo es lo que haría, El equipo no tiene culpa. No, que no. Mira, vamos a ver, no somos tontos, ¿eh? Tú tienes un campo que es tuyo, un estadio que es tuyo, te preocupas como mínimo de que ahí la gente esté sin estar con peligro de muerte. Sí. Es tu obligación. Es tu obligación como equipo deportivo. Es un deporte. Esto es para pasarlo bien, para competir sanamente, no para ir a jugarte la vida y para morir. Y también hay el tema de los ultras. Los presidentes, las juntas no son gilipollas, los jugadores no son gilipollas. Tú sabes cuando tienes una afición, o sea, al límite de la legalidad, o grupos de estos que muchos parecen más mafias o asesinos. John Laporta lo hizo muy bien. Eso. Ahí está. O sea, los clubes saben qué zona hay los liantes y de esto. Si no haces nada para ello. Pero sí que yo creo es peligroso el tema de echar al equipo. Pero vamos, yo todos los que salen en la imagen... ¡Hombre! A la puta cárcel. No, hombre. Pero es que, claro. Pero es que van a pillar a 2 o 3 en la cárcel para hacer el paripé de la noticia y ya está, ¿eh? Porque ahí podrían haber 200 personas que a gente inconsciente en el suelo, que esto es una vergüenza. Porque que te pelees... Son imágenes muy duras. Que te pelees, puedes defenderlo en par... Es que si no me destrozan o es a mí. Pero alguien inconsciente en el suelo, medio muerto o muerto, con sangre, con espasmos... Y eso, nosotros tenemos un grupo que tenemos uno que pasaba vídeos. Sí, Alessandro, trabaja ya, tío, por favor. O sea, Nini. Te lo pido, por favor, trabaja ya, no puede ser eso, ¿vale? Y era horrible y daba mal rollo de ver como alguien en el suelo muerto o medio muerto, pero no te exagero, quizá 20, 25 personas pasaban por aquí, ¡pumba! Patada en la cabeza, patada...
O sea, que si esa persona sobrevive, va a quedar tetrapléjica seguro. O con problemas cerebrales Como seguro. putos animales. Claro. Qué locura, ¿eh? Vegetal, sin ningún... Como Pero lo putos fuerte animales. es que no vengan unos antidisturbios, ¿no? O sea, que la gente haga esto, bueno, quizás ahí era una zona conflictiva, un barrio conflictivo, lo que sea. No, y por eso te digo, tío, que para mí me da igual. El equipo yo lo expulsaba de cualquier sitio. Que se vayan a tercera división, como pasó con la Juve con el caso de los amaños, de las apuestas, que bajó a tercera, creo. No, segunda. A segunda. Una liga. Que para un equipo histórico es como si el Barça lo ves en segunda. Es como que se te va la cabeza. Oye, y que vuelvan a subir si hace falta. Pero eso tiene que castigar ya no solo a la afición. Eso es un problema de club. Tío, vamos a ver. Primero, sabes que tú tienes ultras porque lo sabes, no eres gilipollas. ¿No los quieres echar? Vale, pues asume las consecuencias. O como mínimo mete una policía. Sí, es que seguridad. hay una familia que se ha hecho viral porque sacó una foto pocos minutos antes, en plan, estamos aquí y tal, no sé qué. Y que tuvieron que venir aficionados, no sé si era del Atlas o del Querétaro, para darles que se desnudaran, Ya. para darles camisetas suyas para que se las pusieran, para poder camuflarse, porque si no los mataban. Una parejita que tiene una cara de buena persona que alucinas, pero qué putos animales de mierda son esta gentuza. Sí, gentuza Esta total, ¿eh? gentuza. Para mí esta gente no tenía que estar en sociedad. Hay un- Tenían que ser como animales, en corrales ahí, que se Hay mataran un entre vídeo ellos. de creo que a un niño pequeño le quitan la camiseta. Fuerte, ¿eh? Pero esto Por un es, equipo de fútbol. Ojo, el ya, es que problema. esto va más allá del fútbol, realmente. Esa gente tiene, no sé si Sí. problemas, pero es que... No, sí, problemas Sí. tiene, desde luego. Sí, sí, sí. Son salvajes. Es que va mucho más allá del fútbol. El fútbol es una excusa, una mera... Total, Y lo peor es que se junten en grupos, ¿no? Y... es un desastre. Bueno, para mis aficionados mexicanos, que tengo muchos y muchos me han escrito para que hablara del tema, consternado absoluto, me da vergüenza ajena, me da asco lo que ha pasado, es tristísimo, es durísimo. Espero que haya, de verdad, consecuencias. Espero que paguen, desde luego, todos los que salen ahí en las imágenes, que los encuentren y que les hagan cosas, que los metan en la cárcel los años que haga falta. De verdad que lo espero. Y de verdad que espero que haya consecuencias graves, porque esto es inadmisible. Esto ya no es que dos chalaos se han pegado y uno ha matado al otro. No, era una batalla campal que parecía una guerra de verdad. Eran imágenes muy duras, ¿eh? De las más duras que he visto en un campo de fútbol en mi vida. Wow. Bueno, esto es como cuando en Argentina había a veces líos con las barras bravas, que había también algunas imágenes que decías, pero ¿cómo esta gente puede estar... ¿Cómo puede entrar un tío con un machete así en un campo de fútbol? Pero por favor, que esto es al ABC de tener un poco de inteligencia. Sí, sí. Bueno, son animales. Sí. Yo cuando veo, y pasa mucho, también pasó en Estados Unidos con el tema de los riots y todo eso. Cuando ves a alguien que le han metido una paliza y está inconsciente, que muchas veces es estar medio muerto, alguien que se atreva ahí con la locura a darle más, Ya. para mí Muy fuerte. es un perro en el mal sentido de... Sí, un perro, de un la animal.